La primera función que vamos a estudiar es la función contar, que nos permitirá contar cuántos números hay dentro de un rango, requiriendo como argumentos los n datos que componen nuestra población o muestra a contar. Para ver la aplicación pasemos a la hoja de Excel. Estamos ya en la hoja de Excel y tenemos aquí algunos grupos de datos. Básicamente los datos conforman un rango. Entonces veamos, llamemos a la función contar y pidámosle que nos diga cuántos elementos hay en este primer rango. Entonces llamamos a la función contar. Escribimos los valores que podríamos escribirlos individualmente, separándolos por comas, o que podemos escribirlos como un rango completo. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y nos dice cuántos números hay dentro del rango. Ahora estos pueden estar ordenados en forma de columnas o como filas, es decir, en forma vertical, o pueden ser filas horizontales o rangos totales. Llamemos aquí también a la función contar. Escribimos el rango de números a contabilizar, cerramos paréntesis y obtenemos el resultado. Ahora, si nosotros queremos ver el resultado también en la barra inferior, lo que haríamos sería hacer clic derecho y elegir que queremos ver también el conteo, el cual aparece aquí en recuento. Entonces, cuando seleccionamos el rango, podemos ver que abajo aparece el recuento, que es 24, el mismo número obtenido con la función contar. Veamos un tercer ejemplo. Llamamos a la función contar, escribimos el rango, cerramos paréntesis y obtenemos el número 6, justamente la cantidad de números que hay en este rango. Tenemos aquí otro rango en el cual aparecen tanto letras como números. Veamos qué pasa si llamamos a la función contar. Elegimos el rango, cerramos paréntesis y obtenemos como resultado el número 2, debido a que en este rango hay dos elementos que no son números, sino que son letras. Por lo tanto, contar no los contabiliza. Contar solamente va a realizar el conteo de celdas que contienen números. Entonces, de esta forma es como utilizamos la función contar. La siguiente función que estudiaremos es contara, que nos permitirá contar cuántos valores, sean números o no, hay dentro de un rango. Entonces aquí se diferencia esta función respecto a contar, porque contar solamente realiza el conteo de las celdas que contienen números. En cambio, contara va a considerar tanto números como no números dentro del rango. Esta función requiere como argumentos también los n datos de la población o muestra para la cual vamos a realizar el conteo. Pasemos a la hoja de Excel para ver la aplicación. Nuevamente estamos en la hoja de Excel y tenemos aquí nuevamente dos rangos y vamos a realizar el conteo. Primero hagámoslo con la función contara. Le vamos a decir que nos diga cuántas celdas contienen elementos dentro de este rango. Y aquí va a considerar tanto aquellas que contienen números como aquellas que contienen elementos que no son números, es decir, letras. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y nos dice que hay 8 en este rango. Ahora llamemos a la función contar y apliquémosla al mismo rango. Presumiblemente deberíamos esperar que sean dos elementos menos o dos números menos, debido a que vemos que en el rango aparece una letra R y una letra K. Cerramos paréntesis y en efecto nos dice que hay 6 elementos numéricos en este rango, pues hay dos letras. En cambio, contara nos está diciendo cuántas celdas contienen elementos tanto numéricos como alfabéticos. Es por ello la diferencia entre ambas. Son justamente una diferencia de 2 unidades por las dos letras que aparecen en el rango. Veamos ahora el ejercicio para este segundo rango. Llamamos a contara, escribimos el rango, cerramos paréntesis, presionamos Enter y nos dice que hay 21 elementos entre numéricos y alfabéticos. Ahora con la función contar vamos a saber cuántos elementos solamente numéricos hay y nos dice que hay 13. Ahora veamos, hay que ir seleccionando las letras. Las vamos a colorear y vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 21 menos 8 en efecto nos da 13, el mismo número que hemos obtenido con la función contar. Ahora veamos la siguiente función. La siguiente función es contar punto blanco, que nos permitirá contar cuántas celdas en blanco hay dentro de un rango, requiriendo como único argumento el rango de celdas por el cual se va a realizar el conteo. Veámoslo en la hoja de Excel. Tenemos aquí un rango de celdas en el cual podemos notar a simple vista que hay dos celdas que están en blanco. Veamos qué sucede si le decimos a contar punto blanco que nos diga cuántas celdas en blanco hay. Elegimos el rango, cerramos paréntesis y nos dice en efecto que hay 2.
que son justamente las dos celdas que acabamos de sombrear. Llamemos a la función contar punto blanco. Escribamos el rango de celdas que queremos que sea contabilizado para que nos diga cuántas celdas en blanco hay. Presionamos Enter y nos dice que hay 3. Vamos a elegir ahora que nos muestre todos los bordes y a seleccionar aquellas celdas que no contienen elementos, las cuales son justamente 3. Es por ello que contar punto blanco nos dice que hay 3 celdas que no contienen ningún tipo de elemento, ni numérico ni alfabético. La siguiente función a estudiar es contar punto sí, que nos permitirá contar el número de celdas que cumplen con un criterio específico dentro de un rango. Esta función requiere como argumento el rango dentro del cual vamos a realizar el conteo, así como el criterio que deben cumplir los elementos que se desean contabilizar. Para ver la aplicación pasemos a la hoja de Excel. Estamos ya en la hoja de Excel y tenemos aquí una aplicación para la función contar punto sí. Tenemos un pequeño rango de números y queremos decirle a Excel que nos muestre cuántos de estos números son mayores que 15. Aquí el rango de números es relativamente pequeño, pero como hemos venido diciendo a lo largo del curso, cuando estemos trabajando con datos reales y tengamos bases que son muy grandes, la aplicación de las funciones nos va a simplificar mucho el trabajo. Aquí a simple vista podríamos decir cuáles son las celdas o cuántas celdas hay con números mayores que 15, pero esto no necesariamente va a ser tan fácil hacerlo de manera visual siempre. Entonces, para este caso, llamamos a la función contar punto sí y le vamos a decir que el rango para el cual se va a realizar el conteo es los números, y como ya hemos venido trabajando, los criterios se escriben entre comillas mayor que 15, entonces escribimos mayor que 15, cerramos comillas, cerramos paréntesis y presionamos Enter, y el resultado es el número 5. Y si vemos aquí los datos y seleccionamos aquellos que son mayores que 15, podemos darnos cuenta que en efecto son 5. El primero es 30, luego 22, 25, 18 y 16. Justamente la selección incluye a 5 elementos, el mismo que nos ha devuelto la función contar punto sí. Veamos ahora este segundo ejemplo. Contar punto sí, elegimos el rango a contabilizar y el criterio, que ahora es menor o igual que 120. Escribimos menor, luego igual y el número 120. Cerramos comillas y cerramos paréntesis para obtener como resultado el número 13. Si vemos aquí números menores o iguales que 120, tenemos a 107, 119, 94, 100, 101 y 90. Hasta ahí van 6 elementos. Aquí menores que 120, 111, 113 y 95. Van 3 más, hasta ese momento van 9. Y aquí 103, 100, 102, 95, los cuales son 4. Sumados a los 9 que ya teníamos nos dan 13. En efecto, la función contar punto sí nos dice cuántos elementos hay dentro de un rango, pero contabilizando solamente aquellos elementos que cumplen con un cierto criterio especificado en la función. Veamos ahora la siguiente función. La siguiente función a estudiar es contar punto sí punto conjunto, que nos permitirá contar el número de celdas de un rango que cumplen con más de un criterio a la vez. Es decir, es muy similar a contar punto sí, pero contar punto sí solamente contabiliza considerando un criterio, a diferencia de contar punto sí punto conjunto, que nos permitirá incluir más de un criterio. Es por ello que en los argumentos de esta función se incluyen tanto el rango del criterio, así como también el criterio, y estos pueden reproducirse en más de una vez. Es decir, para el primer criterio tenemos un rango y un criterio. Igual, luego separamos por coma y digitamos el segundo rango de criterio y el segundo criterio, y así sucesivamente, de acuerdo a cuántos criterios tengamos. Veamos la aplicación en la hoja de Excel. Tenemos aquí datos sobre distintos vendedores, los montos que han vendido, en qué jornada laboral trabajan y cuál es su género. Ya de por sí podemos imaginarnos que hay más de un criterio dentro de las cosas que nos van a pedir aquí a resolver. Ya de por sí podemos notar que hay más de una variable, por lo tanto nos pedirán que encontremos resultados correspondientes a más de un criterio. Y si vemos, hay solo una variable cuantitativa, la cual es el de monto vendido. Por lo tanto, jornada laboral y género serán los otros dos criterios a considerar en la función. El primer cálculo que nos piden realizar es que contemos cuántos vendedores superan los 1500 soles y que además trabajen en la jornada tarde-noche. Entonces, para ello vamos a llamar a la función
contar.si.conjunto. El primer criterio está relacionado al monto vendido, porque nos dicen que superen los 1500. Entonces este primer rango van a ser los montos vendidos. Su criterio va a ser que sea mayor que 1500. Entonces abrimos comillas, escribimos mayor que 1500, cerramos comillas y ya tenemos el primer criterio. Ahora nos piden el segundo rango del segundo criterio, el cual es que trabajen en la jornada tarde-noche. Entonces este rango de criterio va a ser el de la jornada laboral y el criterio va a ser que sea igual a tarde-noche. Abrimos comillas y escribimos tarde-noche. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Y aquí ya tenemos incluido tanto el primer criterio como el segundo. El primero correspondiente a que sean ventas mayores que 1500 unidades monetarias, que son aquí soles. Y el segundo criterio es que trabajen en la jornada tarde-noche. Presionamos Enter y obtenemos como resultado el número 7. Ahora, si queremos comprobar esto, vamos a aplicar un autofiltro. Seleccionamos los encabezados, nos dirigimos a la ficha datos y elegimos el botón filtro que se encuentra dentro del subgrupo de ordenar y filtrar. Le vamos a decir ahora que la jornada laboral sea tarde-noche. Y aquí vamos a seleccionar aquellos números que son mayores que 1500. Entonces quitamos el primero porque están ordenados de menor a mayor y aceptamos. Y si nos damos cuenta, aquí hay en el recuento nos dice 7 elementos. Justamente habíamos encontrado con la variable, con la función contar.si.conjunto que eran 7 los elementos que satisfacían en conjunto los dos criterios. El segundo cálculo que nos piden que realicemos es contabilizar cuántos vendedores de género femenino, es decir, vendedoras, no han alcanzado como mínimo vender 1800 soles trabajando en la jornada mañana-tarde. Aquí ya podemos notar que hay tres criterios. El primero relacionado al género del vendedor, el segundo correspondiente al monto vendido y el tercero correspondiente a la jornada laboral. Entonces llamamos a la función contar.si.conjunto y empezamos a escribir los rangos y los criterios. El rango del primer criterio será la columna de género, cuyo criterio va a ser que sea de género femenino. Entonces escribimos entre comillas la letra F, correspondiente al género femenino. El segundo criterio está relacionado con el monto vendido. Elegimos por lo tanto la columna de montos vendidos y en criterio entre comillas escribimos que sea menor que 1800 porque nos dicen que nos está pidiendo contabilizar cuántos vendedores no han alcanzado los 1800 soles de monto vendido. Por lo tanto escribimos menor que 1800. Cerramos comillas. Y ahora, para el tercer criterio, nos dicen que sea la jornada mañana-tarde. Por lo tanto, el rango va a ser el de la jornada laboral y el criterio va a ser mañana-tarde. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Y aquí hemos obtenido un resultado erróneo. Vamos a revisar la función. Veamos qué ha sucedido para que nos muestre este término de error. Si notamos, todos los argumentos han sido escritos correctamente, pero hay que tener en cuenta algo. Si nos damos cuenta, aquí los elementos de la variable monto vendido abarcan dos columnas. De igual forma, los términos correspondientes a jornada laboral abarcan dos columnas, pero los del género solo están en una columna. Entonces Excel no puede reconocer esto, para ello tenemos que modificarlo y podemos uniformizarlo eligiendo dos columnas para el género. Ahora presionamos Enter y ya aparece el resultado. Entonces siempre hay que tener en cuenta esta coherencia entre los datos. Si aquí los datos aparecen en una columna, los de jornada también tendrían que aparecer en una columna y los de género en una columna. Pero si estos son celdas combinadas que abarcan dos columnas, al igual que jornada laboral, género también tendría que tener dos columnas. De lo contrario, Excel no va a poder reconocer los argumentos en las funciones. Veamos ahora el siguiente caso, vendedores, es decir masculinos, que trabajan en la jornada mañana-tarde. Nuevamente llamamos a la función contar.si.conjunto y le diremos el primer rango de criterios es que sean masculinos. Elegimos ahora ya con dos columnas para que Excel no cometa errores, coma y luego el criterio, en este caso M de masculino, obviamente entre comillas, y la jornada laboral mañana-tarde. Elegimos el rango de la jornada y mañana-tarde entre comillas, porque ese es el criterio de búsqueda, porque ese es el criterio de conteo. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y nos muestra el resultado, que es 6. Ahora, si esto lo comprobamos con el autofiltro, nos dirigimos a la ficha datos, autofiltro, solamente
vendedores del género masculino y que trabajen en la jornada mañana-tarde. Ahora, si contamos cuántos elementos hay, en efecto es el número 6. Solamente hay 6 vendedores de género masculino que trabajan en la jornada mañana-tarde. El mismo resultado obtenido con la función contar.si.conjunto. Pasemos ahora a estudiar la siguiente función. La siguiente función que vamos a estudiar es la función min, que nos permitirá encontrar el valor mínimo de un conjunto de datos, requiriendo como argumento los n datos correspondientes a la población o muestra para la cual queremos calcular este valor mínimo. Veamos su aplicación en la hoja de Excel. Estamos ya en la hoja de Excel y podemos ver aquí que aparecen algunos elementos químicos, así como sus valores de masa atómica. Si nosotros queremos calcular cuál es la masa atómica mínima de este conjunto de elementos, llamamos a la función min y escribimos el rango de elementos, de las masas atómicas de los elementos. Elegimos el rango, cerramos paréntesis y presionamos Enter y obtenemos el resultado. Aquí vamos a cambiarle el formato, a darle un formato general y con ello obtenemos un número. Ahora, nos dice que es 4. Ahora vamos a copiar para comprobar nuestra pequeña tabla y a pegarla a la derecha. Y ahora vamos a utilizar la herramienta ordenar. Seleccionamos la tabla, nos dirigimos a la ficha datos y dentro del subgrupo de ordenar y filtrar hacemos clic en ordenar. Le decimos que sí tiene encabezados como ya hemos revisado en la sesión número 1 y que lo ordene por masa atómica, poniéndolos de menor a mayor. Aceptamos y en efecto podemos ver que el elemento que tiene la menor masa atómica es el helio, cuyo valor es 4.00. De esta forma utilizamos la función min. Veamos ahora nuestra siguiente función. La siguiente función a estudiar es la función max, que nos permitirá encontrar el valor máximo de un conjunto de datos. Justamente es lo mismo que la función min, pero en vez de encontrar el mínimo, encuentra el máximo. También requiere como argumentos los valores que vamos a considerar dentro de esta búsqueda del valor máximo. Veamos la aplicación en la hoja de Excel. Nuevamente tenemos aquí nuestra tabla de elementos químicos con sus correspondientes masas atómicas. Vamos a calcular cuál es el valor máximo o la masa atómica máxima de todos estos elementos químicos. En la celda resultante vamos a elegir como formato general y que nos muestre solamente 2 decimales. Llamamos a la función max y escribimos como argumentos las masas atómicas de los elementos químicos que deseamos incluir en esta búsqueda del número máximo. Cerramos paréntesis y obtenemos como resultado 35.45. Si nosotros copiamos nuestra tabla y la pegamos a la derecha, y luego la ordenamos al igual que como hicimos en el caso anterior, dirigiéndonos a la ficha datos y en el subgrupo de ordenar y filtrar haciendo clic en ordenar, dejando el check activo de mis datos tienen encabezado y pidiéndole que lo ordene por masa atómica, pero esta vez en el criterio de ordenación le decimos de mayor a menor. Obtenemos que justamente el cloro es el elemento químico con mayor masa atómica, siendo esta 35.45, el mismo número que obtuvimos al utilizar la función max. La siguiente función a estudiar es k.menor, késimo menor, que nos permite encontrar, como su nombre lo dice, el késimo menor valor de un conjunto de datos. Esta función requiere como argumentos el rango de datos para el cual vamos a realizar la búsqueda, así como también el número ordinal k, que nos indicará cuál es la posición del valor que buscamos. Por ejemplo, tenemos aquí que si escribimos k igual a 1 o el argumento k toma el valor de 1, le estamos pidiendo que nos muestre cuál es el menor valor de todos en la selección del rango. Por ejemplo, si le escribimos el número 4, le estaremos diciendo que nos muestre el cuarto menor valor de todo ese rango seleccionado. Y si elegimos como valor de k el número n, que es la totalidad de la muestra o población, le estaremos diciendo que nos muestre el mayor valor. Debido a que, por ejemplo, si tenemos 10 datos y le decimos que nos muestre el décimo menor dato, como solo hay 10, nos estará mostrando el décimo valor, que es el máximo. Veamos la aplicación en la hoja de Excel. Tenemos aquí nuestra tabla de datos, como con sus respectivos números atómicos. De esta tabla queremos que nos diga cuál es el segundo elemento con el menor número atómico. Entonces llamamos a la función késimo.menor. La matriz será el total de los datos, en tanto que el número ordinal k va a ser el número 2, para que nos diga cuál es el segundo menor valor de toda la selección. Y nos muestra el resultado. Vamos a aplicar el formato general y nos dice que es el número 9. Vamos a copiar los datos y a pegarlos a la derecha. Los vamos a ordenar, esta vez por número atómico y de menor a mayor.
Aceptamos y vemos que el flúor es el segundo elemento con el menor número atómico, el mismo que hemos obtenido con la función késimo punto menor. ¿Y qué sucede si le pedimos que nos muestre ahora el quinto menor elemento con número atómico o el quinto elemento con el menor número atómico? Si vemos aquí podemos darnos cuenta que sería el cobre. Vamos a comprobarlo. Llamamos a la función késimo punto menor, elegimos los datos y el número 5 para que nos diga cuál es el quinto menor elemento, mostrándonos el número 29, que en efecto es el que está relacionado con el cobre. Veamos ahora la siguiente función. La siguiente función es késimo mayor, muy similar a la anterior, pero en vez de mostrarnos ahora el késimo mayor valor, el késimo menor valor, nos va a mostrar ahora el késimo mayor valor. Por ejemplo, si el número ordinal k en nuestro argumento es igual a 1, le estaremos diciendo que nos muestre el máximo valor. Si es el número 4, le estaremos diciendo que nos muestre el cuarto mayor valor. En tanto que si escribimos como argumento ordinal k el total de los datos, le estaremos diciendo que nos muestre el menor valor. Nuevamente, si tenemos ahora 20 datos y queremos saber cuál es el vigésimo mayor valor, tendríamos que escribir el número 20, pero como solamente hay 20 datos, este a su vez será el valor mínimo. Veamos la aplicación en la hoja de Excel. Tenemos aquí la tabla de elementos químicos. Queremos saber cuál es el segundo mayor número atómico en esta tabla. Por lo tanto llamamos a la función késimo mayor. Y escribimos los argumentos, la tabla o los datos de la tabla y el número ordinal. Como queremos el segundo mayor valor, escribimos el número 2. Y nos muestra el resultado. Vamos a aplicar el formato general. Aquí también formato general, y ahora vamos a copiar la tabla y pegarla a la derecha, ordenándola para que nos muestre la tabla ordenada de mayor a menor. Le decimos que lo ordene por número atómico y de mayor a menor, y podemos ver que en efecto el segundo mayor número atómico es 100. Veamos ahora el caso para el quinto mayor número atómico. Elegimos los datos y luego el número ordinal, que en este caso será el número 5, para que nos muestre el quinto mayor número atómico. Cerramos paréntesis y obtenemos como resultado 68. Y si vemos en la tabla, justamente 68 es el quinto mayor número atómico. Veamos ahora la siguiente función. La siguiente función a estudiar es promedio, que como su nombre nos dice nos permitirá calcular el promedio o media aritmética de un rango de datos, requiriendo como argumento la totalidad de datos que deseamos promediar. Veamos la aplicación en la hoja de Excel. Tenemos aquí en nuestra hoja de Excel un listado de proyectos, en el que se nos muestra cuál es la modalidad bajo la cual se va a realizar cada uno de estos proyectos, dónde es que se ubican y cuál es el monto valorizado, expresado en millones de soles. Entonces, si queremos calcular cuál es el monto valorizado promedio de todos los proyectos, lo que haríamos sería llamar a la función promedio y escribimos como argumento la totalidad de los valores. Elegimos el rango y cerramos paréntesis, obteniendo como resultado que la valorización promedio de los proyectos es de 252 millones. Veamos ahora su cálculo manual para comprobar que lo hemos realizado correctamente. En la ficha inicio, dentro del grupo de modificar, elegimos autosuma y seleccionamos nuevamente todos los valores. Presionamos Enter y obtenemos un resultado. Ahora vamos a calcular cuántos valores hay en nuestra selección, por lo tanto elegimos contar y nuevamente seleccionamos la totalidad de los valores. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos 40. Ahora si dividimos la suma entre el número de datos, que ya lo hemos hallado, que es 40, deberíamos obtener el promedio, que como vemos es exactamente igual al calculado con la función promedio. Veamos ahora la siguiente función. La siguiente función es promedio.si, que nos permitirá calcular el promedio de todas las celdas de un rango que cumplen con un criterio determinado. Nuevamente esto es similar a los casos de sumar.si, contar.si que ya hemos revisado anteriormente, pero ahora el cálculo es para realizar un promedio. Los argumentos que requieren son la totalidad de los datos a promediar, escritos como un rango, así como el criterio, pero opcionalmente el criterio puede estar asociado a una variable distinta al de los números a promediar, en cuyo caso tenemos un argumento opcional que es rango promedio. Entonces, para ver su aplicación pasemos a la hoja de Excel. Veamos aquí, tenemos que aplicar la función promedio.si, porque nos están diciendo que si solamente se consideran proyectos con valorizaciones mayor a 200 millones de soles, ¿en cuánto cambiaría el promedio anterior ya de nuestra valorización total? ¿En cuánto cambiaría
el promedio que considera la totalidad de los proyectos que ya hemos calculado aquí y que nos ha salido 252 millones. Entonces, nuevamente, aquí lo que tendríamos que hacer es promediar solamente aquellos proyectos cuya valorización individual supera los 200 millones de soles. Entonces, para ello llamamos a la función promedio.si. El rango aquí será la totalidad de las valorizaciones de cada uno de los proyectos. Y el criterio, aquí el criterio es que haya superado los 200 millones de valorización. Entonces escribimos mayor que 200. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Y obtenemos que el promedio de los proyectos cuya valorización supera los 200 millones es de 285 millones. Vamos a realizar la comprobación. Para ello nos apoyaremos en el autofiltro. Elegimos los encabezados de las variables en nuestra tabla y vamos a filtrar solamente aquellas que sean mayores a 200. Entonces deseleccionamos todas las que son menores a 200. Eso también lo podríamos hacer con un filtro avanzado como hemos estudiado en la sesión 1, pero como tenemos pocos datos, nos resulta complicado hacerlo de manera manual. Entonces ya hemos quitado todos aquellos proyectos cuya valorización individual es menor a los 200 millones. Ahora vamos a elegir o vamos a ver cuál es el promedio de este nuevo rango de datos. Y si nos situamos en la parte inferior, vemos que el promedio es en efecto 285.68, que si vemos es el mismo número que hemos calculado con la función promedio.si. Ahora, si calculamos la sumatoria de este nuevo rango que tenemos con autosuma, y luego aplicamos la función contar a dicho mismo rango y realizamos la división, nos damos cuenta que hay una diferencia y que este número no coincide. ¿Y por qué sucede esto? Pues veamos. Aquí estamos tomando el rango de D12 a D49. Eso quiere decir que también está tomando algunas celdas que no se incluyen. Por ejemplo, aquí podemos ver que la fila número 13 está escondida, pero cuando elegimos el rango de esta forma, lo está incluyendo. Por lo tanto, no podemos hacerlo de esa forma. Aquí en este caso tendríamos que aplicar la función suma y para realizar la comprobación ir eligiendo uno a uno los elementos, ya que si lo hacemos de la forma anterior obtendremos un error. Entonces tenemos que, si queremos hacer la comprobación, hacerlo de esta forma, individualmente cada uno de los elementos que componen este nuevo rango de datos que cumplen con el criterio de ser mayor que 200. Luego que hemos elegido todos los valores, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Ahora, para el conteo, lo que haríamos sería utilizar la función contar.si, que ya la estudiamos hace unos momentos. Vamos a quitar antes el filtro. Ahora sí, el rango de la función contar.si va a ser la totalidad de las valorizaciones de los proyectos y el criterio va a ser que sea mayor a 200. Presionamos Enter, nos dice que son 28 datos que cumplen con esa condición, de tal forma que el promedio, que es la división entre ambos números, es 285.68, el mismo número obtenido con la función promedio.si, pero de todas formas utilizar promedio.si es mucho más rápido que realizar todos estos pasos de primero la suma y luego el conteo. Ahora, en este caso hemos visto que el rango y el criterio coinciden, por lo tanto no hemos necesitado el rango subguión promedio, que es el argumento adicional, debido a que el criterio está relacionado justamente con el rango de datos a promediar. Pero ¿qué sucede si esto no se cumple? Por ejemplo, aquí nos dicen que consideremos solamente los proyectos ubicados en el distrito de Miraflores y nos piden en cuánto cambiaría el promedio de la valorización de todos estos proyectos ubicados en Miraflores. Pues para ello tendríamos que utilizar nuevamente la función promedio.si, pero ahora tenemos un criterio distinto. Aquí el rango van a ser los distritos, coma, el criterio es Miraflores, porque queremos saber cuál es el promedio de las valorizaciones de los proyectos ubicados en dicho distrito, en tanto que el rango subguión promedio, que es justamente los datos que se van a promediar, se corresponden con las valorizaciones. Entonces aquí sí necesitamos incluir este rango opcional. Cerramos paréntesis y presionamos Enter y nos muestra el resultado, 210.67. De esta forma utilizamos la función promedio.si, pero vamos a comprobar este resultado. Vamos a utilizar el filtro o autofiltro y le vamos a decir que nos muestre solamente los proyectos ubicados en Miraflores.
Copiamos y pegamos los datos. Ahora vamos a realizar el promedio de estos. Nos dirigimos a inicio y elegimos promedio. Ya se autoselecciona, presionamos enter y obtenemos el resultado 210.67, el mismo obtenido con promedio.si. Veamos ahora nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es promedio.si.conjunto, que nos permitirá calcular el promedio de todas las celdas de un rango que cumplen con más de un criterio a la vez. Esta función requiere como argumentos los números que se desean promediar, así como los criterios y sus rangos respectivamente. Si notamos aquí la sintaxis, el primer argumento es el rango a promediar, es decir, los valores numéricos que deseamos promediar, en tanto que los demás argumentos serán tanto el rango para el primer criterio como el primer criterio, y así sucesivamente, rango para el segundo criterio y segundo criterio, así hasta cuántos criterios tengamos. Entonces, dicho esto, vayamos a la hoja de Excel a aplicar esta función. Tenemos aquí una pregunta en la cual nos dicen ¿cuál sería la valorización promedio de aquellos proyectos que se están realizando bajo la modalidad de asociación público-privada en el distrito de Santiago de Surco? Vemos aquí que hay ya dos criterios, uno relacionado a la modalidad y el otro criterio relacionado a la ubicación, en tanto que el promedio se realiza para la variable valorización. Dicho esto, veamos la sintaxis. Llamamos a la función promedio.si.conjunto. El rango a promediar, como hemos dicho, es la valorización. Entonces elegimos el rango desde D11 hasta D50. Luego ya empezamos con los rangos de los criterios. El primero de ellos relacionado a la modalidad. Entonces elegimos desde B11 hasta B50. Y con esto se selecciona todo el rango correspondiente a la modalidad. El criterio en este caso es asociación público-privada. Entonces escribimos asociación público-privada. Luego el segundo criterio, que en este caso es el distrito. Entonces elegimos el rango de los distritos, desde C11 hasta C50. Y el criterio, esta vez nuevamente entre comillas, será Santiago de Surco. Cerramos comillas y cerramos paréntesis y ya tenemos, el primero es el rango a promediar, el segundo es el rango del primer criterio y luego el rango del segundo criterio. Presionamos enter y obtenemos el resultado. Ahora vamos a comprobarlo. Para ello nuevamente nos apoyamos del autofiltro. Elegimos los encabezados, en datos elegimos filtro. Ahora la modalidad es solamente app, en tanto que la ubicación solamente Santiago de Surco. Y estos datos los copiamos, nos vamos hacia el final y los pegamos. Ahora aplicamos el promedio, para ello desplegamos en autosuma y elegimos promedio. El rango se autoselecciona, presionamos enter y obtenemos que es 234 millones, justamente el mismo número obtenido con la función promedio.si.conjunto. Veamos ahora la siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es mediana, que nos permitirá calcular, como su nombre lo dice, la mediana de un conjunto de datos. Tenemos que considerar cuando el número de datos que tenemos, es decir n, es impar, la mediana es el valor central después de que los hayamos ordenado de menor a mayor o viceversa, en tanto que cuando el número de datos n es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales también después de haber sido ordenados. Esta función requiere como argumentos cada uno de los datos de la población o muestra a analizar. Para ver la aplicación de la función pasemos a la hoja de Excel. Estamos ya en la hoja de Excel y tenemos un conjunto de 25 datos aleatorios. Queremos saber cuál es la mediana para este conjunto de datos. Entonces lo que hacemos es simplemente llamar a la función mediana. Pero antes notemos que como tenemos 25 datos, estamos en el primer caso descrito en la presentación, pues el número de datos es impar. Entonces llamamos a la función mediana y escribimos los argumentos que son cada uno de los datos a analizar. Luego cerramos paréntesis y presionamos enter para obtener como resultado que la mediana de este conjunto de datos es 34. Ahora, para comprobar esto, seleccionemos todos los datos y volvámoslos a copiar. Tenemos aquí los datos copiados, pero como el encabezado dice ordenados, vamos a ordenarlos. Nos dirigimos a la ficha datos y hacemos clic en ordenar. Le decimos que los datos no tienen encabezados porque no hemos seleccionado ordenados. Entonces le decimos que ordene por la columna de los datos de menor a mayor y aceptamos.
y como vemos ya los datos han sido ordenados. Ahora, como hemos visto que es impar, vamos a ver cuál sería el valor central. El número de datos es 25. ¿Cuánto sería 25 sobre 2? Pues 25 sobre 2 va a ser igual a 12.5. Ahora, si esto lo redondeamos, sería 13. Es decir que el decimotercer valor es la mediana. Ahora, si nos situamos en los datos ordenados y ubicamos el decimotercer valor, este es justamente 34, el mismo que hemos obtenido con la función mediana. Veamos ahora un caso en el que tenemos solamente un número par de valores. Por ejemplo, aquí tenemos 20 valores, n es par. Llamemos a la función mediana para que nos diga cuánto es la mediana. Seleccionamos la totalidad de los datos, en este caso son 20 datos, cerramos paréntesis, presionamos Enter y Excel nos dice que la mediana de ese conjunto de 20 datos es 25.5. Entonces, veamos, vamos a copiar los datos y a ordenarlos. En la ficha de datos, ordenar de menor a mayor y ya están ordenados. Ahora tenemos 20 datos, por lo tanto hay que promediar los dos datos centrales. Si tenemos 20 datos, el primero de ellos sería 20 sobre 2. Y el segundo de ellos es 20 sobre 2 más 1, es decir, el décimo y el decimoprimer valor. Si nos situamos en la columna de datos ordenados, el décimo y el decimoprimer valor son 25 y 26 respectivamente. Los copiamos y los pegamos. Ahora vamos a promediar esos dos valores. Nos dirigimos a la ficha inicio, desplegamos en la caja de modificar, en el grupo modificar y le decimos promedio. Ya autoseleccionó 25 y 26, presionamos Enter y el resultado es 25.5. Si vemos, la función mediana nos calculó justamente ese número. La mediana de este conjunto de 20 datos es 25.5. De esta forma calculamos la mediana tanto en el caso cuando el número de datos es impar como cuando es par. Veamos ahora nuestra siguiente función. La siguiente función a estudiar es moda.1, que nos permite calcular la moda de un conjunto de datos. Debemos recordar que la moda de un conjunto de datos es el valor que más veces se repite dentro del total de valores. Moda.1 se utiliza solamente cuando en los datos hay una moda. Es decir, si sospechamos que hay más de una moda, tendríamos que aplicar otra función. O si simplemente queremos calcular una de las tantas modas, utilizamos moda.1. Dicho de otra forma, al utilizar moda.1 estamos asumiendo que en nuestros datos hay únicamente una moda. Para poder aplicar esta función, tenemos que escribir como argumentos todos los datos para los cuales se va a buscar la moda. Dicho esto, pasemos a la hoja de Excel a ver la aplicación. Basándonos en los mismos datos que hemos trabajado anteriormente, vamos a ver ahora el cálculo de la moda. Primero utilizando la función moda.1, por lo tanto llamamos a la función moda.1 y escribimos todos los datos que tenemos, los 25 datos en el primer caso. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos como resultado el número 42, es decir, nos está diciendo que el número 42 es el que más veces se ha repetido. Ahora, si nos ubicamos en nuestros datos y vemos que el número 42 aparece aquí, vamos a resaltarlo en amarillo. Este se ha repetido 3 veces. Vamos a ver los demás casos. 10, 12, 13, 16. Aquí 16 se ha repetido 2 veces. 21, 22, 23, 25, 28 también se repite 2 veces. 33, 34 también se repite 2 veces. 35 de igual forma 2 veces. 39 también 2 veces. Y nada más, siendo 42 el único valor que se repite 3 veces, por lo tanto es la moda. Veamos ahora el caso del otro ejemplo. Llamamos nuevamente a moda.1 y escribimos los datos de los 20 datos que tenemos a la derecha. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y nos dice que es 16. Aquí los datos están ordenados. Vemos, 16 se ha repetido 3 veces. Vamos a resaltarlo de amarillo. Ahora, 10, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 33, 35 también se ha repetido 3 veces. 38, 43, 44, 46 y 48. Aquí hay 2 modas. Tanto 16 como 35 se han repetido 3 veces. En igual número de veces se han repetido. Entonces tenemos 2 modas. ¿Qué pasa cuando utilizamos moda.1? Pues nos calcula solamente una de esas modas, partiendo por la menor, la de menor valor. Por lo tanto nos ha devuelto 16. Ahora, si queremos que nos diga cuáles son todas las modas, ya no aplicaríamos moda.1, tendríamos que aplicar otra función, que es la que vamos a revisar a continuación.
Esta función es moda.varios, que nos permitirá calcular una matriz, bueno, un vector, con el total de modas que hay dentro de un conjunto de datos. Entonces, la función moda.varios la tenemos que utilizar cuando sospechamos que en nuestros datos hay más de una moda, o más de un valor que se repite X veces. Y como hemos dicho anteriormente, el resultado va a ser un vector en el cual van a aparecer uno a uno cada uno de los valores que son moda. Por lo tanto, esta función requiere como argumentos todos los datos para los cuales se va a realizar el cálculo de sus modas. Veamos la aplicación en la hoja de Excel. Vamos a continuar trabajando con los mismos datos. Ya sabemos a priori que en este primer conjunto de datos solo hay una moda, que es 42. 42 es el número que más veces se repite, siendo que se repite 3 veces. Si utilizamos en este caso la función moda.varios, el resultado que obtengamos va a ser simplemente esa moda, porque solo hay una. Entonces aquí a priori sabemos que hay una única moda, por lo tanto hemos seleccionado solamente una celda y nos devuelve el resultado que es la única moda. Ahora, si quisiésemos o sospechásemos que hay más de una moda, es decir, si no supiésemos a priori que hay solo una moda, lo que tendríamos que hacer es elegir un rango de datos. Porque como dijimos, moda.varios nos devuelve un vector en el cual aparecen todas las modas. Entonces, supongamos que sospechamos que hay 6 modas. Seleccionamos 6 celdas, luego llamamos a la función moda.varios y seleccionamos los datos para los cuales vamos a realizar el cálculo de la moda. Luego cerramos paréntesis y como ya hemos visto cuando trabajamos con matrices o con vectores, antes de presionar Enter tenemos que presionar en el teclado Control Shift. Teniendo presionado Control Shift, luego presionamos Enter. Y vemos que Excel nos devuelve como resultado 42 repetido 6 veces. Y hace esto porque en realidad solo hay una moda. Y con esto confirmamos que solo hay una moda. Veamos ahora el caso del otro conjunto de datos, de los 20 datos. Sabemos aquí que hay 2 modas, por lo tanto vamos a seleccionar un vector de 2 filas. Una vez que está seleccionado, llamamos a la función moda.varios y digitamos los elementos de la variable. Luego cerramos paréntesis, presionamos Control Shift y manteniéndolo presionado, presionamos Enter en el teclado. Y vemos que obtenemos 2 valores. Este es un vector de 2 filas y una columna. En él se nos muestran los 2 valores de moda. Y si lo comprobamos, nos dice Excel que son 35 y 16. Justamente los datos seleccionados que son las modas son 35 y 16. Ahora, acá justamente seleccionamos 2 celdas porque sabíamos que hay 2 modas. ¿Qué pasa si no sabemos cuántas modas hay? Y nuevamente seleccionamos un rango mayor, como de 6 celdas. De igual forma, llamamos a la función moda.varios, elegimos el rango de datos, cerramos paréntesis y presionamos Control Shift y luego Enter. Y Excel nos devuelve los 2 valores de moda y luego nos devuelve términos de error, y con esto confirmaríamos que solamente hay 2 modas. Pasemos ahora a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que vamos a estudiar es media.geom, que nos permitirá calcular la media geométrica de un rango de datos positivos. Tenemos aquí la fórmula de cómo es que se calcula la media geométrica. Si recordamos, la media aritmética es la sumatoria de todos los valores individuales divididos entre el número de datos. En cambio, la media geométrica es la raíz enésima de la productoria de los valores individuales. Esta función requiere como argumentos los números que se desean promediar geométricamente. Ahora, ¿cómo diferenciamos la media aritmética y la media geométrica? Bueno, simplemente por la forma en cómo se calcula, pero hay otra distinción, y es que la media aritmética la podemos utilizar para promediar números en general, pero cuando tengamos que promediar razones, proporciones o tasas, es más conveniente utilizar la media geométrica. Por ejemplo, si tenemos tasas de interés o tasas de crecimiento, sería más coherente utilizar la media geométrica. Pasemos a la hoja de Excel a ver la aplicación de esta función. Tenemos aquí 7 datos, los cuales son 7 tasas porcentuales. Queremos saber cuál es el promedio de estas tasas. Pues para ello simplemente lo que hacemos es llamar a la función media.geom y escribimos como argumentos los 7 valores. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos el resultado. Hay que notar que aquí ya los valores en estas celdas están expresados como porcentajes y tienen el formato porcentual. Bien, vamos a realizar el cálculo manual ahora para comprobar este número. Primero vamos a calcular el producto de las 7 tasas. Para ello llamamos a la función producto. Los argumentos son las 7 tasas. Cerramos paréntesis. Expresamos esto como porcentaje y ya tenemos el valor. Ahora vamos a calcular, o mejor dicho, tenemos que aplicarle la raíz enésima a este valor. Para ello vamos a utilizar la función potencia, en el cual vamos a elevar al número 1 sobre n.
Por lo tanto llamamos a la función potencia. El número al cual vamos a aplicar esta potencia es el producto y la potencia va a ser 1 sobre n, es decir, un séptimo. Cerramos paréntesis, por lo tanto llamamos a la función producto y escribimos como argumento las 7 tazas. Cerramos paréntesis y obtenemos el resultado. Ahora, n es el número de datos, que en este caso son 7. Para calcular la media geométrica vamos a aplicar la fórmula y para ello utilizaremos la función potencia. El número al cual se le va a aplicar esta potencia es el producto. Ahora, la potencia a elevar en este caso va a ser 1 sobre 7 debido a que es la raíz. Entonces esta raíz es como lo mismo que expresar esta productoria elevado a la 1 sobre n. Sería un séptimo. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos el resultado, el cual es 1.80, el mismo número que hemos obtenido al utilizar la función media.geom. Entonces de esta forma utilizamos dicha función. Veamos ahora nuestra siguiente función. La siguiente función a estudiar es media.armo, que nos permitirá calcular la media armónica de un rango de datos positivos, requiriendo como argumentos los números que deseamos promediar armónicamente. Tenemos que recordar que la media armónica se define como el recíproco de la media aritmética de los recíprocos de los n valores. Veamos la fórmula. La media armónica es el número de datos dividido entre la sumatoria del recíproco de cada uno de los valores. Los argumentos que requiere esta función son cada uno de los datos para los cuales se va a calcular su media armónica. Ahora tenemos que recordar que así como la media aritmética se utiliza para números en general, como la media geométrica mayormente la utilizamos cuando tenemos tazas o proporciones, la media armónica es de mayor uso o debería de usarse cuando tenemos que promediar razones en las cuales tenemos dos variables con unidades de medición distintas. Es decir, cuando tenemos un cociente en el que en el numerador hay una variable que se mide de una forma y en el denominador hay otra variable que se mide de otra forma. Por lo tanto, tenemos una razón expresada en dos magnitudes. En esos casos es preferible utilizar la media armónica. Además, hay una propiedad que siempre se cumple y es que la media armónica es menor o igual que la media geométrica y esta a su vez es menor o igual que el promedio aritmético o media aritmética. Dicho esto, pasemos a la hoja de Excel a ver la aplicación de la función. Tenemos aquí otro conjunto de datos. Tenemos simplemente números, que podemos asumir en este caso que son ya razones entre dos variables de medición distinta. Haciendo ese supuesto, calculemos la media armónica. Llamamos a la función media.armo y seleccionamos los 7 datos que tenemos. Cerramos paréntesis y presionamos Enter, obteniendo como resultado 45.51. Veamos ahora la comprobación de este resultado. Sabemos que primero tenemos que calcular las recíprocas o las inversas de cada uno de los datos. Entonces vamos a hacer ello. Calculamos 1 sobre cada uno de los valores. Arrastramos y tenemos ya así las recíprocas de cada uno de los datos. Ahora, ya tenemos las recíprocas, tenemos que sumarlas. Nos dirigimos a la ficha inicio dentro del subgrupo de modificar, autosuma y sumamos. Ya tenemos el denominador de la fórmula. Ahora, como sabemos que el numerador es el número de datos, simplemente dividimos 7 sobre el número calculado, obteniendo como resultado 45.51, el mismo número que hemos hallado con la función media.armo. Ahora, también decíamos que hay una propiedad que siempre se cumple y es que la media armónica es menor o igual que la media geométrica y esta a su vez es menor o igual que la media aritmética. Basándonos en estos últimos datos, vamos a comprobar dicho resultado. Primero calculamos la media armónica, que ya la habíamos realizado. Seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y obtenemos 45.51. Para estos mismos datos, calculemos la media geométrica. Si bien hemos dicho que es mayormente utilizada o que deberíamos usarlas cuando tengamos tazas, podemos aplicarla también a los números para comprobar esta propiedad. Seleccionamos el rango, presionamos Enter y obtenemos 55.5. Y ahora simplemente vamos a calcular la media aritmética, que se calcula con la función promedio. Seleccionamos los datos, cerramos paréntesis, presionamos Enter. Y como vemos, se está comprobando que la media armónica es menor o igual que la media geométrica y esta a su vez es menor o igual que la media aritmética. Ahora que ya hemos comprobado esto y aprendido a utilizar las funciones de distintas medias, pasemos a estudiar las funciones correspondientes a indicadores de dispersión y ya no a indicadores de tendencia central como son los promedios, sino a indicadores de dispersión como son las varianzas y las desviaciones estándar.
Ahora que ya hemos culminado con el estudio de las funciones media.geom y media.armo, así como también ya hemos revisado anteriormente la función promedio, ya hemos cubierto las estadísticas de tendencia central. Ahora vamos a empezar a estudiar las estadísticas de dispersión, como lo son la varianza y la desviación estándar. La primera función de dispersión que vamos a estudiar es var.p, que nos permitirá calcular la varianza poblacional de un rango de datos, requiriendo como argumentos cada uno de los datos para los cuales esperamos calcular la varianza poblacional. Como ya hemos dicho, la varianza es una medida de dispersión y la forma de calcularla, en el caso que estemos trabajando con una población, se muestra en la ecuación de la derecha. Podemos ver que la varianza poblacional se calcula como la sumatoria del cuadrado de cada una de las desviaciones de los valores individuales respecto a su media. A toda esta sumatoria la tenemos que dividir entre el número de datos y de esa forma calculamos la varianza poblacional. Dicho esto, pasemos ahora a la hoja de Excel para realizar una aplicación. Estamos ya en la hoja de Excel y tenemos aquí algunos datos. Como vemos, tenemos una población. Nuestra población está compuesta por 50 datos. Estos 50 datos son la cotización internacional del cobre. En este ejemplo ahora estamos tomando una variable de naturaleza económica que probablemente un ingeniero económico tendría que analizar en algún momento. Entonces, tenemos las cotizaciones individuales del cobre. Nosotros queremos saber cuál es el grado de dispersión que presentan estos datos. Y pues para aproximar ese grado de dispersión lo que hacemos es calcular la varianza. Varianza poblacional en este caso porque estamos asumiendo que estos 50 datos representan la totalidad de la población que queremos estudiar. Entonces lo que hacemos para calcular la varianza poblacional es llamar a la función var.p y escribir o digitar como argumentos todos los datos para los cuales vamos a calcular dicha varianza. Entonces seleccionamos los 50 datos o las 50 cotizaciones del cobre, cerramos paréntesis y presionamos Enter, obteniendo como resultado 47.67. Aquí esta celda ya está con el formato de número y nos los devuelve solo con 2 decimales. Entonces así calculamos la varianza poblacional. Ahora si queremos asegurarnos del cálculo vamos a realizarlo manualmente. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el promedio porque como ya hemos visto la fórmula requiere del promedio. Aquí tenemos la fórmula, cada valor individual tiene que ser restado de su promedio. Entonces vamos a calcular el promedio aritmético o media aritmética de las 50 cotizaciones. Una vez que tenemos seleccionado todos los datos cerramos paréntesis y presionamos Enter, con lo cual calculamos ya el promedio. Ahora, para construir la fórmula necesitamos cada valor individual restarlo de su promedio. Entonces ello vamos a hacer en esta columna, cada valor individual menos el promedio. Entonces escribimos la fórmula, el valor individual menos el promedio. Aquí el promedio con F4 lo vamos a fijar para poder arrastrar la fórmula. Presionamos Enter y ya tenemos la primera desviación. Ahora hacemos doble clic para que se autocomplete hasta el último dato y ya tenemos todas las desviaciones. Ahora estas tenemos que elevarlas al cuadrado, para ello utilizamos la función potencia. El número a elevar es la desviación y la potencia es al cuadrado, entonces escribimos el número 2, cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos el resultado. Hacemos doble clic en la esquina inferior derecha del resultado para el autocompletado. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la sumatoria porque ya tenemos las desviaciones al cuadrado, ahora tenemos que sumarlas. En la ficha inicio, dentro del subgrupo de modificar, hacemos clic en autosuma. Vemos que se seleccionan todos los datos, presionamos Enter y ya tenemos el numerador de nuestra fórmula. Entonces la varianza poblacional va a ser calculada como esa sumatoria dividido entre el número de datos. El número de datos, como vemos en nuestra población, es de 50. Presionamos Enter y obtenemos 47.67, que es el mismo número que obtuvimos con la función var.p. Entonces así es como se calcula la varianza en el caso de una población. Veamos ahora nuestra siguiente función. La siguiente función que vamos a estudiar es var.s, que nos permite calcular la varianza muestral de un rango de datos, requiriendo como argumentos también cada uno de los datos para los cuales se va a calcular dicha varianza. Esta función es similar al caso anterior, pero en el caso anterior estamos trabajando con una población, en cambio que en var.s el supuesto es que trabajamos con una muestra y no con una población. Si vemos en la fórmula que aparece en la parte derecha, podemos ver que el cálculo es muy similar. Sin embargo, en el denominador se divide entre el número de datos menos 1, a diferencia del cálculo poblacional donde solamente se divide entre el número de datos, ya que al ser una muestra el estimador pierde un grado de libertad, por ello es que se le resta menos una unidad en el denominador. Ahora que ya hemos recordado cómo se aplica la fórmula, pasemos a la hoja de Excel a ver la aplicación.
Estamos nuevamente en la hoja de Excel y como vimos, nuestros datos poblacionales estaban compuestos por 50 datos. Imaginemos que ahora vamos a tomar una muestra y va a ser de 30 datos. Vamos a no considerar los 30 primeros datos ni tampoco los 30 últimos datos. Entonces, solo vamos a considerar desde el dato 11 hasta el dato 39. Los copiamos y los vamos a pegar. Vamos a copiar un dato más, el dato número 40. Y listo, ya tenemos nuestros 30 datos. Esto es una muestra. Hay formas de tomar una muestra, muestras aleatorias, pero en este caso simplemente para ejemplificar el cálculo de la varianza muestral estamos tomando los 30 datos centrales. Entonces nuevamente aplicamos lo mismo, tenemos que calcular la desviación, pero primero necesitamos saber cuál es el promedio para la comprobación, pero vamos a aplicar primero la función var.s. Llamamos a la función var.s para calcular la varianza de esta muestra que tenemos aquí de 30 datos. Entonces elegimos los 30 datos, cerramos paréntesis y obtenemos el resultado. 24.92 es la dispersión o la volatilidad o variabilidad que encontramos en estos 30 datos. Ahora, esta varianza muestral vamos a comprobar su cálculo, vamos a realizarlo manualmente. Primero nuevamente llamamos a la función promedio y promediamos los 30 datos o nuestra muestra de datos. Cerramos paréntesis y obtenemos el promedio. Como vemos, difiere del promedio del caso anterior, que era la totalidad de la población. Cuando tenemos 50 datos, el promedio es 264 y cuando tenemos solo 30 datos, el promedio sube a 267. Bien, continuando, ahora vamos a calcular las desviaciones. Simplemente restamos el valor individual menos el promedio. En este caso el promedio muestral. Presionamos F4 para fijar, presionamos Enter y luego hacemos doble clic en la esquina inferior derecha y se autocompleta. Luego con la función potencia lo que hacemos es calcular el cuadrado de estas diferencias, elevando al cuadrado con una potencia número 2. Enter y luego autocompletamos y ya tenemos todas las desviaciones al cuadrado. Luego lo que tenemos que hacer es sumar estas desviaciones. Con autosuma vemos que seleccionan todos los datos, presionamos Enter y obtenemos ya el numerador de la fórmula de la varianza muestral. Entonces, lo que hacemos es dividir esa sumatoria, que es el numerador, entre el número de datos menos 1. Si tenemos 30 datos y le quitamos 1, tendríamos 29. Presionamos Enter y obtenemos el resultado, que como vemos es 24.92, el mismo que obtuvimos con la función var.s. Ahora vamos a realizar un pequeño experimento. Imaginemos que los datos que eran nuestra población, es decir, los 50 datos, ya no son una población, sino que ahora estamos asumiendo que son una muestra. Imaginemos que ahora nuestro estudio requiere estudiar la evolución de la cotización del cobre desde el 2 de enero hasta el 31 de julio. Pero no tenemos todos esos datos, solo tenemos datos hasta el 10 de marzo. Entonces, estos 50 datos ya no serían la población que necesitamos, sino pasarían a ser una muestra. Veamos qué pasa si utilizamos la función var.s para estos 50 datos. Y debemos ir sospechando que estos van a diferir del resultado que obtuvimos con var.p, porque var.p tiene n grados de libertad, en cambio var.s considera n-1. Entonces, llamamos a la función var.s y ahora los datos serán 50, los 50 datos que antes eran población pero que ahora vamos a tomarlos como muestra. Cerramos paréntesis y obtenemos como resultado 48.64. El promedio es el mismo, el promedio tanto muestral como poblacional se calcula de la misma forma. Por lo tanto será el mismo promedio que calculamos en dicho caso. Ahora la varianza, lo que tendríamos que hacer es dividir, ya tenemos aquí calculado la sumatoria del cuadrado de las desviaciones, eso no cambia, es igual, porque el promedio es el mismo, tanto poblacional como muestral. Entonces, el cálculo aquí sería dividir esa sumatoria, la que ya habíamos calculado en el primer caso, pero ahora ya no entre 50 datos, sino entre 49 porque se pierde un grado de libertad. Presionamos Enter y obtenemos el resultado, 48.64, que es el mismo que hemos hallado aquí con la función var.s. Entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Pues para hacer especial énfasis en que tenemos que tener cuidado cuando estemos trabajando con nuestros datos. Tenemos que tener en claro si estamos trabajando con toda la población o estamos trabajando con una muestra. Si es una población, simplemente utilizamos var.p, pero si es una muestra, var.s. Y no podemos tratarlos como funciones iguales, vemos que hay distinciones. Una considera n grados de libertad y la otra n-1, que son los denominadores. Dicho esto, pasemos a estudiar ahora nuestras siguientes funciones de dispersión.
Las siguientes funciones de dispersión son las desviaciones estándar. Así como en el caso de la varianza teníamos un caso muestral y un caso poblacional, igual sucederá con la desviación estándar. Y esto es todavía mucho más intuitivo, debido a que la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Veamos primero desbest.p, que permite calcular la desviación estándar poblacional de un rango de datos, requiriendo también como argumentos cada uno de los datos para los cuales se va a calcular dicha desviación estándar. Como podemos ver, para desbest.p la fórmula es simplemente la raíz cuadrada de la varianza poblacional. Por ello es que en el denominador aparece el total de datos, es decir, n grados de libertad. Veamos la aplicación en la hoja de Excel. Vamos a continuar trabajando con el mismo ejemplo. Vamos a calcular ahora la desviación estándar poblacional. Por lo tanto, llamamos a desbest.p y escribimos la totalidad de nuestra población como argumento, que en este caso son los 50 datos de la cotización del cobre. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos 6.9. Ahora, nosotros ya hemos dicho que la desviación estándar poblacional es simplemente la raíz cuadrada de la varianza poblacional. Por lo tanto, vamos a llamar a la función raíz, función que revisamos en la sesión número 2, y vamos a aplicarla a la varianza poblacional ya calculada anteriormente. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos 6.90. El mismo número que hemos obtenido con la función desbest.p. Veamos ahora nuestra siguiente función. La siguiente función es desbest.m, que nos permitirá calcular la desviación estándar muestral de un rango de datos, requiriendo también como argumento cada uno de los datos para los cuales vamos a calcular dicha desviación. Nuevamente, así como la desviación poblacional es la raíz cuadrada de la varianza poblacional, en el caso de la desviación estándar muestral, esta es la raíz cuadrada de la varianza muestral. Es por ello que podemos ver que en el denominador aparece n-1, porque para los estimadores muestrales se pierde un grado de libertad, y por ello tenemos en el denominador, en vez de n-1. Veamos la aplicación en la hoja de Excel. Tenemos aquí nuestros datos. Ahora vamos a calcular la desviación estándar muestral. Para ello llamamos a desbest.m, que es para la desviación estándar muestral. Y escribimos ya no los 50 datos, sino ahora nuestros 30 datos que eran la muestra que hemos tomado. Entonces seleccionamos los 30 datos, luego cerramos paréntesis y presionamos Enter, obteniendo como resultado 4.99. Vamos a comprobar este cálculo. Como ya hemos dicho, simplemente tenemos que calcular la raíz de la varianza muestral. Entonces nos dirigimos a varianza muestral, que ya la habíamos calculado anteriormente, y era 24.92. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos 4.99, el mismo número obtenido con la función desbest.m. ¿Y qué sucedía en el caso en el que consideramos que estos 50 datos ya no eran una población, sino simplemente una muestra? Pues igual, llamamos a desbest.m y ahora consideramos que los 50 datos son una muestra y ya no una población. Cerramos paréntesis y obtenemos 6.97 como resultado. Si nosotros calculamos la raíz de la varianza en ese caso, que ya la teníamos calculada aquí también, era 48.64. Aquí habíamos calculado la varianza muestral asumiendo que la muestra eran los 50 datos. Este 48.64 fue ese resultado. Entonces, si ahora le sacamos la raíz a ese número, cerramos paréntesis, obtenemos 6.97. El mismo número obtenido con la función desbest.m. Entonces, nuevamente, aquí la varianza poblacional se divide entre n. Por lo tanto, la desviación estándar poblacional es la raíz de este número, entre n. Por lo tanto, la desviación estándar poblacional es la raíz cuadrada de todo este número, que tiene en su denominador n. En cambio, para la desviación estándar muestral se tiene que calcular la raíz de este otro número, que en su denominador tenía n-1. Siempre tenemos que tener cuidado, especial cuidado, con estos cálculos. Dicho esto, y ahora que ya sabemos calcular tanto varianzas como desviación estándar para poblaciones y muestras, pasaremos ahora a estudiar las covarianzas y correlaciones. La siguiente función a estudiar es covariance.p, que nos va a permitir calcular la covarianza poblacional entre dos variables. Debemos recordar que la covarianza muestra la dirección de la tendencia del grado de relación lineal entre dos variables, o dicho de otra forma, nos permite calcular el grado de dispersión conjunta que presentan dos variables. Por ello que aquí en la fórmula podemos ver que la covarianza de las variables x e y se calcula como la multiplicación de cada una de las desviaciones de dichos valores individuales respecto a sus medias. Luego tenemos que sumar todas esas multiplicaciones de desviaciones y dividirlas entre el número de datos. El número resultante nos permitirá obtener una idea
de cuál es la dirección de la tendencia del grado de relación lineal entre ambas. Nuevamente, esta función requiere como argumentos los valores tanto de la variable x como de la variable y, los cuales van a ser vectores. Un vector para los valores de la variable x y otro vector para los valores de la variable y. Dicho esto, pasemos a la hoja de Excel. Como el cálculo de las covarianzas ya implica no solamente una variable, ahora tenemos una segunda variable. La primera variable es la misma que hemos estado viendo en el caso de las varianzas y desviaciones estándar, la cual era el cobre. Esta es la cotización del cobre en cada una de las fechas que aparecen a la izquierda. Podemos entender esta como nuestra variable x, y la variable y en este caso es la cotización del tipo de cambio dólar peso chileno, el cual aparece aquí y que presumiblemente sabemos que tiene cierto grado de relación o correlación con la cotización del cobre. Entonces en este caso tenemos ahora 60 datos, desde el 2 de enero del 2017 hasta el 24 de marzo del 2017. Lo que queremos calcular ahora es la covarianza, asumiendo que estos 60 datos son la población para nuestro estudio. Entonces lo que hacemos es llamar a la función covariance.p, que nos permitirá calcular la covarianza poblacional. Nos piden como argumento dos matrices o vectores, los cuales son los valores de ambas variables. La primera variable está compuesta por las cotizaciones del cobre, entonces seleccionamos ese primer vector o matriz, luego coma, y elegimos ahora las cotizaciones del tipo de cambio dólar peso chileno, que son nuestra segunda variable. Luego que las hemos seleccionado, cerramos paréntesis y presionamos Enter, obteniendo como resultado menos 50.24. Esta es la covarianza y nos indica ya cierto grado de relación inversa, es decir, hay cierto grado de relación lineal inversa entre ambas variables. Tal como en el caso de las varianzas, vamos a comprobar este cálculo y a realizarlo manualmente para llegar a obtener este número, menos 50.24. Primero vamos a calcular los promedios. Primero el promedio de la variable cobre, cerramos paréntesis, obtenemos ya así el primer promedio, y luego el promedio de la variable dólar peso chileno. Elegimos las cotizaciones del dólar peso chileno, cerramos paréntesis y obtenemos el resultado, y ya tenemos así los dos promedios. Ahora vamos a calcular las desviaciones, el valor individual del cobre menos su promedio, que ya lo tenemos calculado aquí abajo. Vamos a fijar ese promedio con F4 para poder arrastrar. Luego hacemos doble clic en la parte inferior derecha de la celda. Cuando cambia a una cruz negrita, hacemos doble clic y se autocompleta. De igual forma vamos a calcular las desviaciones del dólar peso chileno menos su promedio, el cual también hemos calculado ya. Lo fijamos con F4 y presionamos Enter. Nos situamos en la celda en la parte inferior derecha y autocompletamos. Ya tenemos las dos desviaciones. Ahora, en el caso anterior teníamos que elevar al cuadrado, pero como aquí tenemos dos variables, lo que se hace es multiplicar. Entonces llamamos a la función producto y los argumentos son cada uno de las dos desviaciones. Cerramos paréntesis, luego usamos autocompletar. Vamos a reducir aquí algunos decimales y autocompletamos. Ahora vamos a sumar todas estas desviaciones. Tenemos aquí la fórmula, ya tenemos calculada esta parte, ya tenemos la sumatoria de las desviaciones. Nos ha salido este número, menos 3014.7, que es el numerador. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir dicho número entre el número de datos, que en este caso es 60. Presionamos Enter y obtenemos menos 50.2447, el mismo número que hemos obtenido con la función covariance.p. Entonces de esta forma es como se utiliza la función covariance.p para calcular la covarianza poblacional entre dos variables. Veamos ahora el siguiente caso. La siguiente función a estudiar es covariance.m, que nos permitirá calcular la covarianza muestral entre dos variables. Nuevamente, esta covarianza también nos muestra la dirección de la tendencia de la relación lineal entre dos variables, pero como en este caso asumimos que tenemos muestras y ya no poblaciones de nuestras dos variables x e y, la forma de calcularlo implica que el numerador quede igual porque los promedios son los mismos, pero en el denominador ya no se va a tener la división entre el número de datos, sino ahora entre n-1. Perdemos un grado de libertad por estar trabajando con muestras. Tenemos ahí la fórmula y luego para poder calcularla en Excel la función requiere dos argumentos. El primer argumento es la matriz de los datos muestrales de la variable x y como segundo argumento la matriz o vector de los datos correspondientes a la variable muestral y. Dicho esto, pasemos a la hoja de Excel a realizar los cálculos. Continuaremos trabajando con nuestras dos variables
cotización del cobre y cotización del dólar peso chileno. Pero ahora vamos a tomar una muestra. Como hemos visto, tenemos aquí 60 datos. Ahora vamos a trabajar solamente con 30. Entonces vamos a eliminar 30 datos, los 15 primeros y los 15 últimos. Vamos a copiar entonces los datos. Queremos ahora tener 30. Como vemos aquí en el recuento tenemos 30 datos, es decir, desde el dato 15 hasta el dato 44. Entonces vamos a copiar las cotizaciones. Desde el dato 15 hasta el dato 44. Tenemos la observación, la fecha, cotización del cobre y cotización del dólar peso chileno. Copiamos y lo pegamos. Listo. Ahora vamos a cambiar aquí los números. Las observaciones, arrastramos y tenemos en efecto 30 datos. Bien, ahora queremos la desviación, pero primero vamos a calcularlo con la función covariance.m. Entonces nos dirigimos hacia abajo y aquí vamos a calcular la covarianza muestral. Llamamos a la función covariance.m. La primera matriz es la cotización muestral de nuestros datos, en este caso los 30 datos de la cotización del cobre, coma. Luego el segundo vector, para el caso de la otra variable. Para nuestro ejemplo, la variable es cotización del dólar por peso chileno. Ya tenemos las dos variables, cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos la covarianza, que nos dice que para esa muestra es de menos 9.5780. Vamos a calcular ahora los promedios. Llamamos a la función promedio y primero para nuestra muestra de la cotización del cobre. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos como resultado 268.54. Ahora nuevamente el promedio, pero para la otra variable. Seleccionamos los datos de la muestra, cerramos paréntesis y obtenemos el resultado 646.01. Ya tenemos los promedios. Ahora vamos a calcular la comprobación manual del resultado de la covarianza muestral. Primero debemos calcular las desviaciones del valor individual de la variable x menos su promedio. Nos dirigimos hacia abajo y el promedio muestral del cobre lo tenemos y lo fijamos con F4. Presionamos Enter, ahora arrastramos. De igual forma para el dólar peso chileno. Tenemos que restar cada observación individual respecto a su promedio muestral, el cual es 646.01. Lo fijamos también con F4 para poder arrastrar. Luego hacemos doble clic y arrastramos. Ahora que ya tenemos las dos desviaciones, tenemos que realizar la multiplicación. Tenemos aquí la fórmula. Se calcula primero las desviaciones, luego se multiplican entre sí. Entonces, multiplicamos cada desviación con la función producto. Primera desviación y segunda desviación. Luego arrastramos para autocompletar. Vamos a reducir decimales. Y listo. Ya tenemos los productos de las desviaciones. Ahora con autosuma calculamos la sumatoria de dichos productos. Ya tenemos el numerador de nuestra función, de nuestra fórmula. Ahora solo basta dividirla entre n-1. Entonces lo que hacemos es dividir dicho número calculado entre n-1. Si n es 30, n-1 es 29. Presionamos Enter y obtenemos el resultado, menos 9.5780. El mismo número calculado con la función covariance.m. De esta forma es como calculamos las covarianzas para el caso poblacional y muestral. Veamos ahora nuestra siguiente función. La siguiente función es la última función estadística descriptiva que vamos a estudiar, y esta es coef.d.correl, que nos permitirá calcular el coeficiente de correlación lineal entre dos variables. Si recordamos, lo que mide este coeficiente de correlación es el grado de relación lineal entre dos variables, acotándolo entre 0 y 1. A diferencia de las covarianzas, que simplemente es un número, el cual no tiene una magnitud específica y depende de las magnitudes de los datos. En cambio, el coeficiente de correlación estandariza este cálculo de las covarianzas acotándolos entre -1 y 1, de tal forma que podamos notar si la correlación es fuerte o débil. Mientras más o menos cercano esté a 1 o -1, diremos que la correlación es mayor, y cuando más cercano esté a 0, diremos que la correlación es menor. Aquí tenemos un pequeño cuadro de resumen. Cuando el coeficiente de correlación es cercano a 1 o es 1, decimos que hay correlación lineal perfectamente positiva. En el caso inverso, cuando este coeficiente de correlación es -1, decimos que hay perfecta correlación lineal negativa.
Cuando es igual a 0 decimos que no existe correlación lineal o que ambas variables son independientes. Cuando el coeficiente de correlación está entre 0 y 1 decimos que hay correlación lineal positiva y cuando está entre -1 y 0 la correlación lineal es negativa. Las formas de calcularlo las tenemos aquí, tenemos las dos fórmulas. Pero en la parte del medio podemos ver las formas de calcularlo de manera más sencilla. Para el caso de la correlación poblacional simplemente dividimos la covarianza poblacional entre el producto de las desviaciones estándar poblacional de cada una de las dos variables. Y para el caso de la correlación muestral, de igual forma, en el numerador tenemos la covarianza muestral, en tanto que en el denominador tenemos el producto de las desviaciones estándar muestrales. El cálculo es el mismo, simplemente que cuando trabajamos con población utilizamos los resultados poblacionales y cuando trabajamos con muestra utilizamos los resultados muestrales. Veamos la aplicación en la hoja de Excel. Vamos a continuar trabajando con nuestros datos del cobre y cotización del dólar peso chileno. Queremos calcular ahora cuál es el grado de coeficiente de correlación o qué tan relacionadas están ambas variables. Por lo tanto, llamamos a la función coef.decorrel y nos pide que digitemos como argumentos las matrices o vectores de datos. Estos son las cotizaciones de ambas variables. Seleccionamos los dos vectores, cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos -0.7694. Es decir, existe un 77% de relación entre ambas variables y esta relación es negativa. Como podemos ver, si tuviésemos o asumiéramos que esto es una muestra, el cálculo se realizaría de manera similar, simplemente dividiendo covarianza entre multiplicación de desviaciones estándar. Vamos a revisar los cálculos para nuestra población de 60 datos y para nuestra muestra de 30 datos. Vamos a calcular la desviación estándar poblacional de la cotización del cobre. Nuevamente llamamos a desbest.p y escribimos, en este caso, para el cobre y seleccionamos los 60 datos poblacionales. Cerramos paréntesis y obtenemos el resultado. Ahora la desviación estándar poblacional para el dólar peso chileno. Nuevamente llamamos a desbest.p porque estamos trabajando con población. Y ahora elegimos los 60 datos de la población de la cotización del dólar peso chileno. Cerramos paréntesis, presionamos Enter. Ahora la covarianza poblacional la hemos calculado ya aquí en esta hoja. Es este número. Entonces simplemente llamamos a ese número. Ya tenemos los tres datos. Ahora lo que hacemos es escribir la fórmula. En el numerador va la covarianza poblacional, en tanto que en el denominador va la multiplicación de las desviaciones. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos -7.7694, el mismo número que hemos obtenido con la función coeficiente de correlación. Ahora para el caso muestral, ahora llamamos a desbest, pero ya no .p sino .m y escribimos los datos primero del cobre, los 30 datos muestrales de la cotización del cobre. Cerramos paréntesis, presionamos Enter. Entonces aquí en este caso lo que teníamos era sigma de x, que es la desviación estándar poblacional, pero aquí tenemos S de x, que es la desviación estándar muestral. De igual forma desbest.m, ahora para el caso de la cotización del dólar peso chileno. Cerramos paréntesis, presionamos Enter. Ahora la covarianza muestral que ya le hemos calculado en esta hoja y aparece aquí covarianza muestral de los 30 datos de la muestra. Entonces nuevamente aplicamos la fórmula. En el numerador debe ir la covarianza, en tanto que en el denominador debe ir la multiplicación de las desviaciones estándar muestrales. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos como resultado menos 0.4338. Ahora vamos a ver este cálculo. Pero para el caso ya no de la población, sino de la muestra. Llamamos a la función coef.decorrel y ya no vamos a tomar los datos de la población con el cual hallamos este menos 0.7694, sino ahora nuestras matrices van a ser las cotizaciones de la muestra. Primero las del cobre y luego las del dólar peso chileno. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos como resultado menos 0.4338. Y si vemos aquí el cálculo manual nos arrojó justamente ese resultado, menos 0.4338. Entonces de esta forma es como trabajamos con las funciones tanto muestrales como poblacionales para calcular tanto
varianzas, desviaciones estándar, covarianzas y coeficiente de correlación. Quiero invitarlos a resolver nuevamente los ejercicios que hemos revisado a lo largo de esta etapa de la sesión de estadísticas descriptivas. En la siguiente etapa de nuestra sesión vamos a iniciar ya con el estudio de las funciones estadísticas inferenciales. Dicho esto, les deseo éxitos en sus estudios y me despido. Hasta luego.